Bueno, estoy grabando, sí. Bien. Oye, Bueno, una cosa, de verdad que si veis que si me enrollo, que me estoy yendo a donde no queréis, me redirigís, ¿vale? estábamos justo comentando que estamos hablando muchísimo. Sí que hay veces que queremos más de tu, pero por querer saberlo más y por justamente transmitir esto a personas que quizás no, como de más de, quizás sí, luego, ¿no? Ahora lo de las redes sociales y el bienestar psicológico que sí me interesaba, pero luego podemos puntualizar en algunos datos concretos si tenés de algunas cosas que, ¿sabes? Como para, nada, para darle un poco más de urgencia, sobre todo para poder calar un poco más, ¿sabes? Pero Sí, sí. está, vamos, Sí, estábamos no, pero recién, nos está encantando. Así que tú dale con libertad. bueno, pues os contaba, ¿no? Que tenemos que quitar del imaginario social esa idea de que el ecologismo está basado en el sacrificio y en el encarecimiento de los productos que consumimos, ¿no? Porque realmente, o sea, la propuesta que se hace desde el ecologismo de una sociedad mucho más sostenible es una sociedad al final en la que tenemos mucho más tiempo para estar con las personas que queremos, para disfrutar de nuestro entorno social y donde dedicamos menos horas al trabajo, al mundo laboral, ¿no? Creemos que estas dos cosas son importantes porque además está cada vez más demostrado en lo que es la sociología de la felicidad, que las fuentes de felicidad más estables son las buenas relaciones con las personas y el tener asegurado lo mínimo para la subsistencia, es decir, una casa, comida y poco más. Lo demás, básicamente, lo que produce felicidad es disfrutar de relaciones sociales ricas, ¿no? Tener muchos muy buenos amigos y básicamente poder estar de cañas con ellos si lo adaptamos a la cultura española, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, ¿no? De que necesitamos una sociedad mucho más sencilla, de disfrutar más de las relaciones, hay que hacer, bueno, creemos que sí que es necesario varios cambios que implican para una gran parte de la gente, no para toda, el reducir el consumo. Digo que no para toda porque hay gente, no olvidemos, en este país hay casi un 20% de personas, y ahora seguramente que tras la pandemia y el confinamiento más, que están en riesgo de exclusión y de pobreza. Entonces, cuando hablamos de dejar de consumir, no hablamos de estas personas que ya están por debajo del consumo necesario. Pero ahora mismo la sociedad española consume, o sea, si todo el planeta consumiera lo que consume la sociedad española, se requerirían entre 3 y 4 planetas, ¿no? De recursos. Entonces, eso lo que básicamente nos obliga es a disminuir la cantidad de recursos que disminuimos, a disminuir nuestro consumo. Entonces, por un lado se propone que consumamos menos, pero por otro lado lo que queremos es disfrutar más tiempo con las personas y tener menos tiempo dedicado al trabajo, ¿no? Entonces, para mí el ecologismo está muy desarrollado, o sea, está muy ligado a esta idea del desarrollo de una sociedad mucho más feliz, una sociedad mucho más cercana, en la que haya más tejido social en los barrios, en la que podamos disfrutar de nuestra calle, de nuestras plazas, de nuestros parques, ¿no? Cosas que me parecen interesantes que han ocurrido durante la pandemia, bueno, la más importante de todas es que hemos parado de repente el planeta porque había un mundo, o sea, perdón, lo más importante es que hemos parado la economía porque había una necesidad mayor, ¿no? Que era una necesidad de salvar vidas. Y esto me parece que es un ejemplo muy bueno, ¿no? De cómo pues sí que podemos a veces parar la economía porque hay cosas más importantes. Y lo segundo es que hemos retomado mucho la cercanía, hemos consumido mucho más en las tiendas de barrio, al salir a aplaudir nos hemos visto con nuestros vecinos y vecinas de enfrente, nos hemos comunicado más, se han activado, y esto me parece fundamental, muchas redes solidarias para dar alimentación dentro de cada uno de los barrios, de los pueblos, para que la gente no se quede sin comer. Nuestro local de Ecologistas en Acción ahora mismo es un gran almacén de alimentos al que cada día acuden unas 500 familias, para que veamos la envergadura, pero esto se ha replicado en muchos barrios de ciudades y en muchos pueblos de España, ¿no? Entonces, estas cosas que han ocurrido durante la pandemia me parece muy importante que las continuemos desarrollando,
¿no? Y que tendamos más hacia ese modelo de sociedad, mucho más de encontrarse dentro de los vecindarios, mucho más de tirando de la solidaridad, con muchos menos coches. Hemos visto que de repente las ciudades se han convertido en espacios peatonales mucho más agradables, mucho más sanos, ¿no? Entonces creemos que no podemos perder estas cosas que han ocurrido durante la pandemia, que la sociedad a la que tenemos que tender tiene que ver mucho más con esto que con una sociedad de la renuncia y del sacrificio. Claro, y en esta línea yo creo que al final la reflexión, después de escuchar y de entrevistar a tanta gente, ¿no? A mí al principio decíamos, bueno, pero los gobiernos son los que tienen que hacer las cosas. ¿Crees qué nivel de responsabilidad tienen los gobernantes y qué nivel de responsabilidad tiene el propio ciudadano? Porque a mí me da la sensación de que al final las cosas se van a cambiar porque los de abajo las vamos a cambiar. Más que porque haya, o sea, obviamente tiene que haber desde arriba tiene que haber cambios también grandes, o sea, que favorezcan un poco esto, porque hay gente efectivamente que no se va a plantear ser ecologista, porque lo primero que necesita es tener para comer, o sea, esto es así. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué nivel de responsabilidad tenemos cada uno en estos cambios? Vale. Yo creo que el gobierno es un actor social más que interactúa dentro de lo que son todas las fuerzas sociales. Cuando hay un clamor popular muy grande, los gobiernos regulan más hacia ese clamor popular, hacia esa fuerza social, ¿no? Entonces, ahora mismo, vamos, ningún cambio social en la historia ha venido directamente desde un gobierno. Siempre ha habido una gran movilización social, podemos pensar en los derechos civiles en Estados Unidos, en la destrucción del apartheid en Sudáfrica, o el movimiento feminista que ha conseguido muchísimos cambios por la igualdad social, ¿no? Entonces, todo eso se ha producido no porque un gobierno decidiera de repente que esto era importante, sino porque ha habido una movilización social detrás muy fuerte. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Y de hecho, las movilizaciones sociales siempre empiezan en pequeños gérmenes de grupos organizados, ¿no? Que van extendiendo su práctica hasta que hay un momento en el cual ya es un clamor popular. Y es curioso porque generalmente no se necesita que haya grandes masas de personas organizadas. Se dice que en torno al 3%, esto lo han estudiado en la sociología, ¿no? El 3% de personas movilizadas, esto se ha visto, por ejemplo, con las personas negras en Estados Unidos, que realmente quienes se movilizaban no eran más que un 3%, pero consiguieron el apoyo de toda la sociedad para tumbar las leyes que había que segregaban a la población blanca y la población negra, ¿no? Entonces, esto realmente nos da un poder en la ciudadanía que también para mí quita esa idea de somos todos responsables de este desastre social, porque para mí, aunque seamos todos responsables, no de igual envergadura, o sea, no, para mí no es igual de responsable una persona que no tiene para comer que, por ejemplo, una multinacional petrolera. Entonces, aunque cuando se dice, bueno, al final todos somos responsables, no me parece que es una frase adecuada, pero en cambio todos sí que tenemos la potencialidad, la agencia para cambiar esto, porque realmente cuando la sociedad se organiza desde abajo, un pequeño grupo de gente organizada es capaz de generar grandes cambios, ¿no? Entonces, por eso para mí lo que ocurre ahora es importante que nos organicemos, que todas las personas que queremos una salida a esta crisis, que promueva un cambio un cambio ecologista, ¿no? Que nuestra forma de vivir sea mucho más ecologista, que haya un reparto de la riqueza, que de esta crisis se salga con un modelo mucho más justo, que potencie los servicios públicos para que haya más igualdad en la educación, para que todos tengamos acceso a sanidad, para que todos tengamos acceso al transporte público, que por ejemplo en el medio rural no suele haber acceso al transporte público. Entonces, hace falta que ahora mismo nos movilicemos y consigamos que el gobierno, que es ese actor social que va a legislar según la correlación de fuerzas sociales, pues apoye mucho más nuestras demandas, ¿no? Por eso te decía que durante esta pandemia nos hemos estado tratando de organizar en la medida de lo posible para que en la reconstrucción de la sociedad, la reconstrucción económica y social que hay ahora vaya en esta línea, ¿no? De repensar el modelo económico para que sea socialmente más justo y ecológicamente más sostenible.
Entonces, Y perdón Raquel, entonces sí ves una oportunidad, digamos, sí ves una grieta que se abre para ir hacia un camino más sostenible y más justo para todos. sí, para mí más que oportunidad se nos ha puesto la realidad de frente de una manera que no teníamos esperado. Y efectivamente se han creado muchas grietas. Eh, eh, el- la metáfora de la grieta me parece muy interesante porque vivimos en un sistema que está haciendo aguas por varios sitios, ¿no? Y esta pandemia para mí lo que ha hecho ha sido agrietar más ese sistema. Entonces, eh, para mí la oportunidad no es una palabra buena porque como que te lleva directamente a que va a ocurrir algo bueno. Perdón, es que además No, pero es interesante porque lo hemos reflexionado mucho, o sea, que no me parece algo fuera de contexto. no, Creo pero es que un poco, positivamente lo podemos pensar. sí, es un poco el lenguaje creo que ya me está viniendo de lo mediático, ¿viste? Como, no sé qué, como esta cosa medio Disney que está pasando. No, pero a mí me pasa también, yo sí lo veo como oportunidad, pero me parece guay que él exprese ese Mm, discurso bueno, pues No, claro, le había dicho yo la palabra oportunidad. claro. Por eso, sí, pero que sí, me pero bueno, parece bien que hablemos de estamos hablando. oportunidad y que veamos que, bueno, que oportunidad hay que tomarla con mucho cuidado. Hace 10 años, cuando hubo una crisis económica muy grande, se habló de que se iba a reinventar el modelo, que íbamos a tener un capitalismo de rostro humano, y 10 años después, lo que nos hemos dado cuenta es que han aumentado las desigualdades, que el modelo sigue siendo tan insostenible como antes, que por ejemplo en el caso de España seguimos centrados en dos sectores que generan mucho empleo precario y mucha devastación ambiental, que es el turismo y la construcción. Entonces, también se habló de oportunidad hace 10 años y realmente la oportunidad no fue tal, ¿no? Digamos que se siguió por el mismo modelo. Entonces, para mí ahora mismo no es tanto una oportunidad en la línea de que puede ocurrir exactamente lo que ocurrió hace 10 años, ¿no? Que sigamos con el mismo modelo, con mayor precariedad, porque para salir de la crisis hace falta, pues, hacer recortes sociales, hacer recortes en los derechos laborales, desproteger un poco el medio ambiente para continuar con el mismo modelo social. Entonces, desde ahí no sería una oportunidad, sino un riesgo muy grande. Pero sí que de esas grietas que han surgido, eh, podemos aprovechar para cambiar lo que no nos gustaba del modelo anterior y para también abordar dos crisis que estaban previas a esta crisis sanitaria, que eran, o tres crisis, ¿no? Porque nosotros hablamos de tres crisis, que son la crisis de la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad social, ¿no? Entonces, estas grietas que se han creado, ¿no? De repente de un muro que no habíamos previsto, nos permiten que abordemos esas tres crisis también en la salida, en la reconstrucción. Y esas grietas son un montón, o sea, yo las voy a enumerar, ya he dicho unas pocas, pero creo que son todas importantes. Una, hemos parado el sistema por algo que era salvar vidas. Creo que pocas ocasiones a nivel global se ha parado el sistema económico por una cosa que todos veíamos importante. Se ha cooperado a nivel mundial, esto es muy importante, ha habido cooperación a nivel mundial y la mayoría de las personas hemos entendido que era necesario, ¿no? Entonces, de la misma manera podemos entender que para las otras crisis que he hablado también es necesario. Se ha activado la solidaridad a unos niveles muy importantes, igual que ha pasado en otras crisis. Recuerdo la crisis argentina, donde uno de los mecanismos que se activó fue la solidaridad dentro de todos los barrios y el trueque, ¿no? Por ejemplo, se ha visto la importancia de la salud, ¿no? La importancia de que nos cuidemos. Se ha reflexionado mucho sobre qué es lo importante en la vida. Eso que hablaba de las relaciones sociales, de repente nos hemos dado cuenta de que a lo mejor teníamos demasiadas cosas y que lo que echamos de menos no es la acumulación de cosas, sino lo que echamos de menos es vernos con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestras familias, ¿no? Se ha puesto en evidencia que hay una desigualdad social muy grande, porque no es lo mismo pasar este confinamiento en casas grandes con piscina y chalet que en infravivienda donde vive mucha gente. Pues de repente hemos visto esas desigualdades nos han vuelto a la cara, las hemos podido evidenciar más crudas que nunca. Y otra cosa que para mí es fundamental y tiene mucho que ver con el cambio de paradigma, se ha puesto en evidencia que los trabajos esenciales, aquellos que limpian,
que distribuyen alimentos, que producen alimentos, que nos cuidan, que nos curan, que son precisamente los que en el modelo económico eran los peores retribuidos y los socialmente menos exitosos, se ha puesto en evidencia que es lo fundamental, lo esencial, utilizando la terminología de la pandemia, son los trabajos esenciales para que una sociedad funcione. Eso nos muestra que el modelo económico está un poco a la inversa. Lo más retribuido era lo que menos cuidaba a la sociedad y lo que más perjudicaba al medio ambiente. Y que lo que más necesitamos es lo que peor retribuido está. Entonces, para mí, sobre esta idea hay que trabajar mucho de qué es lo que necesitamos como sociedad, para que realmente funcionamos personas que limpian, personas que curan, personas que producen alimentos, personas que distribuyen alimentos, personas que venden alimentos, ¿no? Entonces, sobre esta base de los trabajos esenciales, retribuyéndolos mejor, dignificando el trabajo de la agricultura, dignificando el trabajo del transporte, del personal sanitario, de las personas que limpian, podemos reconstruir un modelo social mucho más justo y mucho más sostenible. Entonces, para mí, de todas estas grietas, en este momento en que yo creo que toda la sociedad estamos comiéndonos mucho la cabeza y reflexionando, tenemos que partir para decir, hay que cambiar las cosas. Preguntas tú, Ana, sí, es que en relación a esto, de todo lo que has, todo lo que has dicho, ¿no?, de positivo, yo incluiría otra, que es repensar si, o sea, vivir en las ciudades, ese vivir en las ciudades, ¿no?, que todo el mundo viene, tal. Creo que con la crisis también hay mucha gente que ha reflexionado sobre esto, porque hay mucha gente que vive en las ciudades y vive en pisos, vive en el centro, que paga una pasta, o sea, son gente que puede vivir ahí, pero yo creo que hay muchísima gente que también ha pensado después de esta pandemia que qué narices hacemos aquí todos juntos metidos en un sitio que no tiene calidad de vida. Creo que esto puede fomentar la descentralización de las ciudades, ¿no? Y Claro. un poco rellenar esa España vacía. Puede ser, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que la reflexión también está ahí, de que las ciudades ahora mismo generan varios problemas, tanto sociales como ecológicos. Por hablar, el problema de los residuos en las ciudades ahora mismo está siendo ingestionable, pero está produciendo también un vaciamiento del campo que es fundamental, no solo para abastecernos de comida, también el mundo rural genera una biodiversidad y tanto cultural como ecológica muy importante, ¿no? Y eso se ha perdido. Pero entonces, para mí, creo que se ha producido esa reflexión de que la calidad de vida probablemente en las ciudades no sea la mejor, que sea mucho mayor en el campo, pero para ello tiene que haber trabajo en el mundo rural, ¿no? Hasta ahora el vaciamiento del mundo rural no se produce solo porque la gente en el campo no esté a gusto, sino porque muchas veces no tiene con qué trabajar, ¿no? Entonces, en este repensar nuestro modelo económico, creo que para algo tan importante como es el repoblamiento del mundo rural, ¿no? Una distribución mucho más dispersa, efectivamente, que todo el mundo concentrado en las ciudades, se tiene que dar, primero, que el mundo rural, que vive fundamentalmente de la agricultura y la ganadería, que se dignifique la agricultura y la ganadería, que haya acceso a la tierra, que muchas personas no tienen acceso a la tierra porque está en pocas manos, y luego que la industria, ¿no? La industria de la reconstrucción, que sería una industria pequeña, una industria mucho más orientada a la recuperación de materiales, a las energías renovables, que esa industria se coloque en diferentes puntos del territorio, que no esté toda concentrada en los grandes espacios urbanos, porque de esa manera el mundo rural va a encontrar bueno, pues todo el empleo que necesita. Eso requiere cambiar la idea que hay ahora mismo de la industria, ¿no? De la concentración que hay, porque genera mucho más beneficio. Por eso, aunque es importante que pensemos estratégicamente dónde queremos colocar la industria, sobre todo, pues eso, en las zonas que están más vaciadas es importante, pues, esa industria de las energías renovables
esa industria de la recuperación tiene que ser colocada estratégicamente ahí, ¿no? Entonces tiene que acompañar económicamente a esos deseos de la gente de vivir más en el campo, tiene que acompañar, se tiene que acompañar con propuestas económicas. Claro, y son como principios de equilibrio, ¿no? No podemos, o sea, todo tiene que estar un poco, hablamos de distribución, pero también, bueno, hablando con un economista nos decía, claro, yo trabajo para tal banco, ¿no? Él estaba feliz teletrabajando porque estaba a 20 metros del mar en un pueblito de Galicia, pero me decía, mi banco no tiene intereses, somos 4, de los que vivían en Madrid, 4 ya viven en ese pueblo. Y lo que vos hablabas, si tuvieran transporte, si tuviesen como más apuestas hacia el interior del país, donde se pudiese además, pero claro, lo que nos decía es que este banco tiene intereses en Madrid, tiene viviendas, sabes que al final, si tú, volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia de que se le dan a las empresas en este sistema industrial productivo que no hace más que llevarnos de nuevo a todo concentrado, todo manejado por las ciudades centrales de los países, ¿no? Como una cosa muy, digo, que siempre está como, todo el tiempo nos atravesamos por el sistema, ¿no? Bueno, pero por eso que decíamos de que todo está orientado a la obtención de lucro. Entonces, donde puedo obtener el máximo lucro, allí me desplazo, olvidando pues lo que es el beneficio social que tienen que generar las empresas. Para mí una metáfora bastante bonita que ha ocurrido en esta crisis, salía en un cartel, había un cartel colocado bueno, estaba en la calle, decía, ojo que hay gente que está especulando con mascarillas. Está comprando todas las mascarillas para que no sean accesibles. Y ahora se han hecho con tantas mascarillas y tanta gente que no puede acceder a mascarillas que las están revendiendo, pero las revenden a precios desorbitados. Entonces, esto está generando un problema muy grande porque solo puede acceder a mascarillas quien tiene mucho dinero y mucha población se está quedando sin mascarillas. Y luego decía, mascarillas, uy no, maldito corrector, me refería a la vivienda, ¿no? Entonces, fijaros esta metáfora, lo potente que es, porque nos está hablando de algo que es fundamental en esta crisis, que son las mascarillas, y como si lo trasladamos a algo que también es fundamental, que es la vivienda, hemos aceptado que se especule con la vivienda, con un bien básico, que nos expulsen de los centros de las ciudades para que se destinen al turismo, ¿no? Y que la gente tenga que desplazarse y que tengamos que pagar por la vivienda precios desorbitados, ¿no? Un porcentaje altísimo de nuestros salarios, y eso lo hemos aceptado hasta ahora. Ahora con las mascarillas, si eso hubiera ocurrido durante la crisis, si se hubiera especulado con mascarillas, nos habríamos alzado, porque habríamos visto que no se puede especular con algo que juega con la salud de las personas. Pues tenemos que pensar que igual que con las mascarillas nos habríamos levantado en rebelión, pues que tampoco lo podemos aceptar con la vivienda, que no podemos aceptar que haya especulación con la vivienda para obtener lucro por encima de una necesidad fundamental de las personas, que es la necesidad de vivienda, ¿no? Por esa misma especulación de la vivienda se ha desprotegido terreno ambientalmente muy, muy valioso, simplemente por esta necesidad de construir. No necesitamos construir más viviendas para vivir, porque este país tiene mucha vivienda vacía y mucha vivienda dedicada al turismo. Entonces, si hay escasez si no podemos acceder a la vivienda, no es porque haya escasez de vivienda, sino porque se está dedicando en gran parte a la especulación. Porque eso tenemos que dejar de permitirlo. No está regularizado, o sea, Airbnb lo que hizo fue destrozar cualquier tipo de posibilidad de pagar un alquiler porque, o sea, fue como la bolsa de la vivienda. Entonces, para mí, las personas podemos, ahora mismo estamos en disposición de ser mucha gente la que demandemos este cambio de modelo. Es decir, ya no vamos a dejar que se especule con la vivienda más, ya no vamos a dejar que los beneficios económicos estén por encima de cualquier cosa, o que nos digan que para trabajar tenemos que tragar con una serie de demandas porque si no, no tenemos trabajo, ¿no? Entonces, creo que en esta reconstrucción tenemos que partir de este cuestionamiento, que efectivamente es muy genérico y muy a largo plazo, pero que hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer. En el caso de la vivienda, por ejemplo, primero se puede regular el alquiler mucho mejor
de lo que está ahora. Se puede regular los pisos turísticos. Se puede proteger el suelo, que ahora mismo lo que están haciendo muchas comunidades autónomas, ha empezado Andalucía y Murcia, pero la Comunidad de Madrid sigue en ello, están empezando de nuevo a desproteger suelo para que se vuelva al modelo de construcción. Eso hay que evitarlo a toda costa. Tenemos que proteger nuestro suelo, que es la fuente de que haya una biodiversidad natural sana, ¿no? Entonces tenemos que protegerlo y que nuestra recuperación no vaya otra vez por el modelo de especulación urbanística y especulación turística, sino por cambiar nuestra producción. Cambios que creemos que son importantes. Uno, destinar más a la producción de alimentos local. Me parece que es importante y eso implica el acceso a la tierra, el pagar precios justos a los productores, el fomentar los canales cercanos de compra y venta que generan mucho mejores precios a los productores, el apostar por la agricultura ecológica, ¿no? Por ejemplo, empezar a gravar mucho más lo que son alimentos que no son sanos, que tienen alto impacto ecológico, que son todos los envasados, todos los refrescos azucarados, ¿no? Que ahora mismo son muy poco sanos y producen un gran impacto ecológico. Y por desgracia es a lo que puede acceder una gran parte de la población que tiene pocos recursos. No puede ser que la gente que tenga pocos recursos se esté alimentando de comida poco sana. Para mí otra cosa que ha ocurrido durante esta pandemia es que la presidenta de la Comunidad de Madrid eligió cerrar los comedores que había escolares, clausurar los contratos de tal manera que mucha gente tuvo que irse a la calle y hacer que la gente sin recursos comiera comida poco sana y encima de cadenas de multinacionales que promueven el empleo precario, ¿no? Entonces, para mí esto fue tremendo, pero también fue un éxito porque se consiguió revertir, se consiguió que esta persona diera marcha atrás, ¿no? Entonces, el que la compra pública, el que las personas con pocos recursos tengan acceso a comida sana y de calidad, de productores locales, a poder ser ecológicas, ¿no? Con políticas públicas arriesgadas y potentes que hagan esto, es fundamental para que haya este cambio, para que además se desarrolle el mundo rural, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una línea de trabajo fundamental, una línea política fundamentales también para la reconstrucción económica, ¿no? Y eso tiene que ir acompañado de que toda la comida que no es sana y que no es ecológica, que tenga más impuestos. No puede ser que un refresco azucarado sea tan barato y tanta gente se alimente de él. No puede ser que la comida basura sea tan barato y tanta gente se alimente de él. Porque además es barato, pero socialmente es muy caro, porque luego nos genera unos problemas de residuos muy grandes. Ahora mismo los vertederos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, están colmatados, bueno, no solo la Comunidad de Madrid, realmente a nivel de toda España los vertederos están colmatados, se está produciendo mucha incineración de estos residuos. Generalmente estas incineradoras están cercanas a los barrios donde vive la población con menos recursos, que son quienes al final acaban inhalando todos los gases que generan estos vertederos. Entonces, de nuevo, este modelo perjudica a las personas con menos recursos. Por eso decimos que la justicia ambiental siempre viene de la mano de la justicia social. Si conseguimos que las personas con menos recursos consuman una comida mucho más ecológica, que se promueva con políticas públicas, que estas personas tengan acceso a comida ecológica, local, más sana, menos procesada, también conseguiremos, aparte de que mejore la salud de estas personas, que se generen menos residuos y que por lo tanto haya menos incineración, que también está perjudicando a las personas con menos recursos, ¿no? Yo tengo una pregunta, Luis. Entonces, pero esto tiene que ser el papel que tiene que cumplir el gobierno de turno cuando está, porque tiene que ser una programación, una planificación, no puede ser una iniciativa de un partido, tiene que ser de un tipo, por eso decimos, ¿no? Un modelo, o sea, todo acompañando todos los factores que hagan a la sociedad. Pero yo me pregunto, ¿no? Y sobre todo porque hablo mucho y a diario con, por ejemplo, con Eli, que venía a cuidar a Juan, que es mi niño,
ella no tiene papeles, empezando por ahí digo, ya si tú vas a una farmacia a pedir la mascarilla del ayuntamiento, necesitas una tarjeta sanitaria o DNI. Yo presenté mi NIE y tardaban en encontrarlo, aparecí, pero porque estoy emparejada con un español. Eli tiene a sus niños en la escuela y su hijo no va a poder graduarse con 16 años del colegio porque no tiene DNI. Entonces, ¿qué pasa con...? Y Eli es un ejemplo de algo que sucede en España, ¿no? Esto mismo que hablábamos de los trabajos más necesarios, como son los empleadas y los empleados domésticos que vienen a tu casa, pero muchos no tienen ni siquiera ese derecho a una vivienda digna, que es un derecho fundamental para la vida, y encima están todo el tiempo especulados con la señora que sí tiene el DNI que le cobra el alquiler. Ella ignora muchísimas cosas porque no se las presentan, porque la dejan fuera. Ella en su testimonio para el documental dice, yo me siento una sombra. Entonces, ¿cómo podemos pensar? Que creo que lo primero es un plan de integración, porque cuando hablamos de las personas con menos recursos, dentro de las personas con menos recursos hay una diversidad gigante, empezando por las personas que están a la luz con su DNI y su identificación como ciudadano, y las que no. O sea, Eli no podría ahora mismo entrar en un sistema de circulación de alimentos por tal o cual cosa que te da el gobierno. Perdón, se me quedó cuando les mandé. Quiero decir, me parece como algo que sí que tenemos que cambiarlo como, ¿no? Porque, no sé, me vino eso ahora cuando lo decís de... Total, no, o sea, de hecho, una de las demandas que hemos hecho ha sido la regularización de todas las personas que viven en este territorio, ¿no? Es fundamental. De nuevo, perdón, que de repente he visto que estaba bueno, la regularización de todas las personas que viven en este territorio. Se ha dado de nuevo, otra de las grietas que se ha dado es la paradoja de que de los trabajos esenciales, una gran parte son producidos por personas que no tienen papeles, por gente que recoge jornaleras y jornaleros en la agricultura que no tienen papeles, y personas que cuidan, personas que limpian, muchas de ellas que lo hacen sin papeles. Entonces, las personas que nos estaban manteniendo socialmente eran las que menos derechos tenían. Entonces, se ha evidenciado la necesidad que tenemos de precisamente esas personas sin papeles, ¿no? Y la injusticia que supone que toda la sociedad dependamos de personas a las que luego no damos derechos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es, primero, la primera medida sería una regularización de todas las personas, porque se ha visto que todas contribuyen, incluso generalmente las personas con menos derechos han sido las que más están contribuyendo a los beneficios sociales de esta sociedad, ¿no? Entonces, es un primer paso esa regularización. Y luego, de nuevo, otra de las grietas que se ha creado es entre dentro de las personas excluidas, quién puede acceder a programas oficiales y quién no, ¿no? Y esto es tremendo porque mucha gente se ha quedado con cero ingresos. Gente que vive de la economía informal no porque quiera, sino porque está forzada a vivir de la economía informal. Las personas que trabajan sin contrato no lo hacen porque desean trabajar sin contrato, sino porque nadie las quiere contratar. O sea, sino porque no tienen papeles para poder ser contratadas. Claro que quieren cotizar, claro que quieren tener papeles. Entonces, otra de las grietas sobre las que tenemos que trabajar es sobre esa regularización para que todas las personas que viven en este territorio, que trabajan, que producen beneficios sociales, tengan papeles y tengan acceso a todos los programas públicos. Vale. Yo quería abrir otro gran tema, pero igual ¿tienes tiempo? Que estamos aquí. Sí, bueno, ya me había reservado la mañana, entonces no... Vale. No, por abrir un poco el tema, hablar un poco pues, del proyecto de ley de transición, esto de cambio climático, que acaban de presentar el gobierno, ¿no? Y no me lo he podido leer entero, pero no sé si habrá algún tipo de medida también en relación a, o sea, porque ahora movilidad, sí que sé que habla, ¿no? Habla de movilidad, habla de las energías renovables, todo esto. No sé si habrá también
Espera, se corta. A mí se me corta. ¿Ustedes? Un poco. ¿Hola? Yo bien. Ah, Sí, no, A mí yo oigo bien. no, es que, perdón, es que... No, igual es Juan que tocó un botón. No importa, ya está. Perdón. sí, o sea, yo quiero saber, uno, en qué punto está en España, porque, por ejemplo, también está en la Global Majors COVID-19 Recovery, esta, que son, no sé si la conoces, me imagino que sí, ¿no? Se han ¿Cuál? unido como 11 alcaldías. Global Sí, Majors sí, 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 sí. COVID-19. Sí, sí, sí. Se han unido 11 alcaldías de todo el mundo. España no está, creo que está Portugal, no sé si está Barcelona, Creo no que lo sí que sé. Ada Colau se metió, me Que suena. Ada Colau se ha metido, pero Madrid no se ha metido y no. Entonces es como en qué punto estamos nosotros, España en general, respecto a estas iniciativas, ¿no? Y si crees que realmente los gobiernos, nuestro gobierno, ¿sabes? Nuestros políticos van a entrar al trapo en este tipo, porque es muy bonito lo que han presentado también, el proyecto de ley es maravilloso, pero ahora tiene que pasar al Congreso. No sé si lo van a... cómo va a acabar esto, ¿no? Vale. O Sí, sea, respecto... perdón, pero es que se va a acabar porque esto es cada 40 minutos y es un coño. Pero lo que puedo hacer, que yo no sé si... No, deja que termine si quieres Vale, y vale. retomamos. Porque, por no cortarte luego. Bueno, respecto al proyecto de ley de cambio climático, nuestra evaluación es que va en la dirección adecuada, pero se queda corto, sigue siendo insuficiente. Para conseguir alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, ¿no? Que es que no suba 1,5 grados la temperatura, o sea, para que la temperatura se estabilice con 1,5 grados superior a los niveles de finales de siglo pasado, la reducción que tiene que haber en España tiene que ser del orden del 7% anual, la reducción de gases de efecto invernadero. Y el PNIEC no logra esas reducciones, ¿no? Entonces, aunque creemos que va en la línea adecuada y tomas medidas que van en la línea adecuada, son insuficientes. Si a esto le añadimos, perdón, si a esto le añadimos algo que para nosotros es importante, que es la justicia climática, y es que los objetivos de reducción sean mayores en aquellos países que más emisiones han generado históricamente, creemos que España tiene que subir su reducción en torno a un 10% anual, ¿no? Y el PNIEC, o sea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático se quedan cortos en estas propuestas. Entonces, desde ahí vamos a trabajar por aumentar la ambición. Creemos que es necesario aumentar la ambición. Hay iniciativas que han surgido a raíz de la COVID que pueden ayudar mucho en esta reducción. O sea, un gran problema es el transporte motorizado, ¿no? El modelo de transporte motorizado privado es un problema enorme. Y reducir las emisiones derivadas del transporte motorizado privado es fundamental. Creemos que a raíz de esta crisis de la COVID, si conseguimos que las ciudades, algo que parecía imposible antes de esta pandemia, que las ciudades dediquen más espacio al peatón, que limiten el espacio al coche, que se apueste por el transporte público, de repente podemos hacer mucho más fácil el cumplimiento de este objetivo. Se está acabando, ¿no? Yo no quiero que te quedes ahí en medio de una frase. Hago de nuevo y para poder terminar. Y ya terminamos, sí. Hacemos una más y terminamos ya y... Pero seguramente ya te llamemos también más adelante. Vale, bueno, yo si queréis... Es que he estado eso, todo lo que hemos estado haciendo estos 3 meses, bueno, quedan 4 segundos.